tiempo maravilloso y también, mis hermanos, poder preparar nuestros corazones para poder alabar en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor, ¿no? Pero también, mis hermanos, lo más importante de esta mañana es que vamos a escuchar la palabra del Señor a través del pastor Andrés Lee, quien va a estar impartiéndonos, mis hermanos, no solo para el auditorio, sino también para los que están en la paz reunidos con nosotros, ¿no es cierto? Ellos también van a estar compartiendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Una transmisión que los técnicos ya lo han solucionado, gracias al Señor. De manera que vamos a empezar poniéndonos de pie, mis hermanos, vamos a orar en esta preciosa mañana. Mi amado Jesús, a ti la honra y la gloria, y en tu nombre al Padre, Dios Todopoderoso, la honra y la gloria. Te damos las gracias de poder darnos la vida y este momento de privilegio, Señor, donde tus hijos, Señor, reunidos, un cuerpo, una iglesia, podemos, Señor, honrarte, glorificarte, agradecerte y también reconocer tu soberanía en este lugar, tu dominio, tu reinado sobre nuestras vidas, que tú tienes el control, Señor, de todo lo que sucede en nuestro alrededor. A ti la honra y la gloria, mi Dios. Clamamos de la misma manera, Señor, misericordia por nuestra condición humana. Que tengas piedad, Señor, porque en pecado fuimos formados y al pecado nacimos, Señor, y desarrollamos el pecado. Mas ahora, en el nombre de Jesús, clamamos, Papito amado, que tu Espíritu Santo descienda a sacar a la luz todo lo que nos perdiere de ti. Señor, perdona nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor. Y Dios, como dice, Señor, tu palabra a través del apóstol Pablo, Señor, quien reconocía su condición humana. Señor, es así, Señor, hacemos lo que no queremos, lo que no nos conviene, pero lo que está bien nos cuesta hacer. Pero sabemos que con la fe puesta en ti, mi Dios, con la fe puesta en el poder de la sangre de Cristo, somos libres de pecado y de opresión por la redención a través de tu sangre preciosa, amado Jesús. Y en esta mañana, Señor, te pido el mover de tu Espíritu Santo en este lugar. En el nombre de Jesús, Padre, manda el fuego de tu Espíritu Santo para poder discernir tu palabra, para poder, Señor, presentar tu palabra y, Señor, crecer espiritualmente en el ministerio, en la familia, en la sociedad, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por ese tiempo maravilloso, Papito amado, en el nombre de Jesús. A ti la honra y la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero un fuerte aplauso al Señor. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Los saludamos con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a alabar al Señor. Unas cuantas alabanzas, todo sea para la única gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yeah.
Dios, amados hermanos, vamos a orar por las tormentas. Y para eso vamos a invitar a nuestro hermano Daniel, que está allá. Vamos a invitar, que va a estar orando por las tormentas, amados hermanos. Vamos a dar gracias por las alabanzas y por las ofrendas. Adelante. Amén, hermanos. Todo Dios ve su tiempo, todos na baby hermanos ni. Pero hermanos, hasta el mismo mañana son sobre hermanos. Amén. Gracias, Señor. Pues amando tratar como el amor que el Señor Jesús Padre. Magnifica tratar que era tú, Señor Jesús. Haga caer la curmanda porque manda ruido, Señor Jesús. Haga que ruido tratar, Señor Bautista, para los que la ruina se va. Señor Jesús, para anticipar su salud. Que você que tratar a bendição ganhamos atrás, Senhor Jesus. Aquela manhã de tratar a parte do Senhor. Graças para tu Deus. Manhã com tratar a parte do Senhor Jesus. Graças. Amém. Amém. Amém, hermanos, aquí es cosa que vamos a Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando con esta alabanza, amados hermanos. Su nombre, gloria a Dios, aleluya. ¡Vamos arriba!
continuando. Amén, gloria a Dios. Primeramente, muy buenos días. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Amén. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Bueno, pues a través de las redes sociales estamos saliendo en vivo. Sí, mis hermanos, un gran saludo a donde llegue esta transmisión, ya sea por Facebook, YouTube o otras redes sociales. Que el Señor los bendiga. Bueno, hoy nos encontramos en la Iglesia Cristo Vive de las Asambleas de Dios de Bolivia, aquí en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia. Bueno, todo sea para la honra y la gloria del Señor. Bueno, antes de ir a la palabra del Señor, me gustaría hacer conocer lo que son los programas de la iglesia. Los anuncios son de la siguiente manera. Los domingos llevamos 3 turnos. El primer turno es de 8 a 10 de la mañana en quechua. Por eso que la mayoría somos quechua hablantes, ¿no? De 10 a 12 en castellano. Sí, lo que hoy estamos transmitiendo para la honra y la gloria del Señor y para la bendición de todos aquellos que están visualizando esa transmisión en vivo. De la misma manera, mis hermanos, en la tarde tenemos otro culto de 4 a 6 de la tarde. Sí, y eso es bilingüe, ambos lenguajes que hablamos aquí en Sucre. Bueno, tenemos los días martes ayuno a partir de las 9 de la mañana para adelante, tenemos ayuno. Toda la iglesia, todas las semanas, ¿no? De todas las semanas, por supuesto que sí. Los miércoles tenemos estudio bíblico, los viernes tenemos lo que es noche de oración, los sábados culto de jóvenes y los domingos, como siempre, 3 turnos. Pero la semana que viene tenemos una actividad excepcional, una actividad preparada, ¿no? A través de los líderes, donde vamos a tener 3 días de ayuno. Los días viernes 6 de agosto, sábado y domingo, hasta 8 de agosto, tenemos 3 días de ayuno allá en el Cerro de las Villas, donde vamos a estar orando, clamando e intercediendo por nuestro país, por las familias en Bolivia y en el mundo. Pero también vamos a estar clamando por la misericordia del Señor, sí, para todos aquellos, por aquellos que están pasando por esa situación de la enfermedad del COVID. Por supuesto que vamos a estar orando también para que el Señor pueda tocar de manera sobrenatural en aquellos corazones que ya está sembrada la palabra, que hoy mismo Dios va a sembrar en tu corazón la palabra de amor, de esperanza y de salvación a través de sus cielos. Por supuesto que sí. Es así, mis hermanos, que llevamos la iglesia Cristo Vive las actividades de todas las semanas. También damos gracias a Dios y damos la bienvenida a la iglesia Misión Buenas Nuevas, ¿no es cierto? Bienvenidos, siéntense en casa, por favor. Y bueno, pues también algún día espero conocer al pastor Onso Park, que es el fundador, y a través de él pudimos ser bendecidos de muchas actividades, ¿no es cierto?, que lleva el pastor Rodrigo de aquí en la ciudad de Sucre. Le damos la honra y la gloria al Señor por la vida del pastor Rodrigo, quien siempre se ha coordinado con nosotros, y nosotros como iglesia pues nos sentimos privilegiados por ese tiempo de que nos esté visitando el pastor Arosbí. De verdad, muchas gracias. Hemos sido bendecidos de una manera tan amplia, tan maravillosa. Gracias, pastor Ali. Que Dios nos bendiga grandemente y nos siga aumentando sabiduría y conocimiento para seguir expandiendo la palabra de Dios, sobre todo hacia las familias. Es muy importante. Está lindo, está maravilloso ir y llegar a los cárceles, pero es mucho mejor llegar a las personas que aún están en desarrollo. Me refiero a los niños, ¿no es cierto? Y la familia es lo que es la solidez del núcleo familiar, los niños, ¿verdad? Bien, tenemos en este momento, en este día tan especial, el grato honor de poder recibir la palabra de Dios a través del siervo del Señor, nuestro amado pastor Andrés Lin. Demos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor. Vive, y por favor, bendíganos con la palabra del Señor. Amén. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están todos? Sí,
Sí, gloria a Dios. Sí, amén. Sí, yo veo a los hermanos de aquí Sucre muy activos, ¿cierto? Está vivo acá. ¿Sí? Y por coronavirus, ¿verdad? Muchos lugares están afectados. Lindo también. Tú quieres salir, ¿no? Gracias, ¿verdad? Pero aquí yo veo los hermanos de Sucre, ustedes muy activos, con mucha fuerza. ¿Sí? ¿No? Cantando, estoy también muy agradecido. Entonces, de esa manera, primero vamos a buscar, ¿sí?, el libro de Génesis. Usted tiene la Biblia, Génesis. La Biblia es muy importante, ¿no? Única manera podemos conocer el corazón de Dios, ¿no? Podemos ver a través de la Biblia, la palabra de Dios. El libro de Génesis, ¿se encontraron? Capítulo 1, desde el versículo 6 voy a leer. Libro de Génesis, capítulo 1, desde el versículo 6 voy a leer. ¿Sí? Sí, también puede conectar. ¿Material o Biblia? Ahí está. Sí, ¿ya encontraron todos? Sí, aquí está. Ya los que no encontraron, aquí adelante, sí, yo ya preparé. ¿Sí? Génesis capítulo 1, versículo 6. ¿Se ven bien todos? Sí, ya todos. Alguien hasta ahora es buscando la Biblia. Aquí viene mejor aquí más adelante. Yo ya preparé para ustedes, ¿sí? Para ahorrar el tiempo. Algunos cuesta encontrar la Biblia, ¿no? Tocar 66 libros. Entonces ahí buscando, todo el día busca algunos. Entonces para ahorrar el tiempo, ya preparé. ¿Sí? Hoy es con ustedes, no con los hermanos de acá, Iglesia Sucre, y quiero compartir juntos. Dios creó, hasta sexto día creó, ¿no? Trabajó, luego séptimo día descansó. Ayer con los jóvenes de acá, nosotros compartimos el día quinto día, ¿cierto? El día quinto día compartimos, pero esta mañana con ustedes el día segundo. El día segundo Dios que creó esa parte, quisiera compartir con ustedes. Entonces ahí aquí está, ¿sí? En este capítulo 1, versículo 6. Ya voy a leer. Ya luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. Ya 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ya 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Ya hoy día, el día segundo, quisiera compartir. Ya cuando leyendo Génesis capítulo 1 podemos ver, es muy interesante, maravilloso el trabajo de Dios. La tierra no estaba nada, estaba vacía, ¿no? Estaba desordenada, vacía, llena de tinieblas. Aún no había nada, ceros, no había ninguna esperanza. Pero en esa situación Dios, a través de su palabra, cambió totalmente esa tierra que estaba desordenada, vacía. Entonces usted ya conoce, ¿verdad, no? Esa tierra habla hacia nosotros. Dios creó, formó al hombre por polvo de la tierra. Entonces los que ya tienen interés, creen en Dios, la mayoría conocen a esa tierra. Está hablando hacia quién. ¿Hacia quién? No entiende tal vez en español. ¿O quién son mejor? ¿Sí? Esa tierra está hablando hacia nosotros, cada uno de ustedes. ¿Cómo estaba? ¿Sí? Al principio estaba desordenada, desabidas, vacías.
Si aún nosotros trabajamos duros, llenando en nuestras vidas, pero finalmente se queda vacío, sin Dios en nuestras vidas. Aunque nosotros 1 hora, 2 horas, 3 horas alabando, cantando, después regresando, se queda vacío. Sin Dios, vacío. Pues esa tierra está hablando, ¿no? Refleja la sombra de nosotros, los hombres, estaba desordenada, vacías y tinieblas. Entonces el primer día Dios creó, sea la luz, y fue la luz. Leyendo capítulo 1, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, después de crear Dios, primer día, ¿qué creó Dios? Primer día, la luz. Después de crear la luz, Dios separó, dividió. ¿Sí? Dividió, separó. Luego la luz, el día, luego la tiniebla es la noche, y luego separó y ya dividió. Desde el primer día Dios, después de crear, ordena. ¿Cómo ordena? Dividiendo. Usted limpia, le gusta limpiar en su cuarto. Alguna casa visitada del hermano, desordenada. Desordenado, no está limpiado bien. Pero alguna casa bien ordenada, bonitos, lindos. ¿Usted cómo ordena limpia en su casa? De vez en cuando comiendo, ya se cae, ¿cierto? Y arroz se cae, verdura se cae. ¿Qué hace? Los niños también, traviesos, los niños, cualquier cosa, ¿sí? Ya dañas y ya botan. Entonces, cuando visitan en esa casa muy desordenado, hay dolor de cabeza, ¿dónde voy a descansar? Un cuarto también con otros cuartos. ¿Cómo limpia usted? Con escoba, ¿cierto? Barriendo, ¿qué hace? Llena de basura, ¿a dónde bota? En la cama bota. En la cama bota. En el basurero bota. Luego también en el suelo, aunque está caído, ¿cierto? Algunas cosas, materiales. Entonces las cosas, ¿sí? Todavía pueden servir. ¿A dónde pone? En sus lugares ponen, ¿cierto? Las cosas en sus lugares ponen. Luego las basuras, barriendo, luego ¿en dónde botan? En el basurero. Ya, dividir era separar. Basuras, basurero. Las cosas que pueden servir todavía, ¿en dónde? En sus lugares. Ahí ya separar, dividir. Ahí ordenan nuestros cuartos, ¿verdad, hermanos? Ahí se quedan limpios. Pero alguien no sabe ordenar. Basuras, ¿en dónde deja? En la cama deja. En la basuras. Está mezclada. En la cama, ¿dónde es cama para dormir, cierto? Pero ahí está llena de arroz, llena de basuras. ¿Ya puede dormir? Ya no se puede. O sea, muy fácil, ¿verdad? ¿No? Ordenar es separar, dividiendo basuras que no sirven, botan. Los que sirven en sus lugares. El príncipe estaba en el cuarto, está mezclado. De esa hay basuras ya barriendo, ya bota basureros. Los que ya pueden servir en sus lugares, ¿qué hacen? Dividir, separando, ahí ordena. Ya Dios también igual, pues desde el primer día sea la luz, y fue la luz. Aunque ya Dios creó la luz, estaba juntos con las tinieblas. Entonces la luz y tinieblas estando juntos, ya no puede trabajar Dios. Por eso Dios, ¿qué hizo? Separó la luz, tinieblas. Y fuera de la iglesia también está mezclado ahora, ¿cierto? Está mezclado, soy coreano, de bolivianos, estamos juntos. Algunos cruceños aquí, paseños también. Chuquisaqueños dice aquí, chuquisaqueños, ¿cierto? Ya mezclado. A potosino también. Ya aquí es Dios, cuando están juntos, mezclados, difícil trabajo. En la iglesia también muchos hermanos vienen, niños vienen, adolescentes vienen, mayores vienen, profesionales vienen, todos ya vienen, hasta tercera edad vienen. Estando juntos, no se nota.
Son hermanos, así hablamos, ¿cierto? ¿No? Todo hablamos. Dios le bendiga. Aleluya, amén. Luego junto alabando, cantando, ya bailando. Ay, hermanos guapos, bonitos, ya hablamos. Pero ya para Dios no es todos son iguales. No todos son iguales, ¿verdad? Porque algunos tienen llena de fe, quieren servir el evangelio. Pero algunos están en la iglesia también. Yo tengo que ganar mucha plata porque estoy acá, estoy perdiendo. Ya algunos, cada persona ya diferentes. ¿Sí? Aunque ya viene a la iglesia, ¿cierto? Que las personas no ven adentro sus corazones. Pero por lo menos aquí puede aguantar. Aguantar, una hora voy a aguantar nomás. ¿Sí? ¿Sí? Aunque alabanza y cantando la palabra. Ay, ¿hasta cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? Algunos. Pero algunos, todo el tiempo. Aleluya, amén. Gracias a Dios. Yo quiero servir, echar mi vida todo para usted. Luego también algunos llenan de fe. Pero no saben. No saben qué está pensando ahora. ¿En qué propósito está en ese lugar? Ya no sabemos. Por eso Dios, ¿qué hace? Dios, ¿qué hace? Separa. Separa y separa. ¿Cómo es? Las luces. Luego las tinieblas. Cuando estaba mezclado, ya Dios nunca puede trabajar. Y sí o sí, separar, dividir. Las luces, luces. Las tinieblas, tinieblas. Así separan. Luego Dios recién trabaja. Amén, hermanos. Sí, ya el libro de San Juan, capítulo 2. Primera de San Juan, capítulo 1. Ya voy a leer, ahí tal vez puede buscar. Ya primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5 sale. ¿Sí? Voy a leer, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ya, Dios es luz de la luz. Amén, hermanos. ¿Dios qué es? ¿Dios qué es? Luz. No hay ninguna tinieblas en él. Aquí está. Gracias. Aquí está. ¿Sí? Ya. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. En Dios no hay ninguna tinieblas. En Dios no hay ninguna tristeza. En Dios no hay ningún errores. No hay Dios en ninguna sufrimientos. Amén, hermanos. No puede estar juntos con Dios. ¿Sí? Desesperanzas, oscuridades, y no puede estar juntos. Por eso, si aquí Génesis capítulo 1 leyendo, cuando Dios creó la luz, luego primer día que trabajó, separó. Está junto la oscuridad, tinieblas, esta luz, separó. Después se separa Dios, bueno, ¿cierto? Dios a las luces, buenos. Tinieblas, feo. Ahí separó. Pero en el principio, ¿cómo estaba? Mezclado, ya juntos. Yo vivo, ¿no? Yo vivo en la paz. Entonces, en nuestra iglesia también tenemos una escuela misionera. Entonces, los jóvenes hermanos tienen corazón para vivir el evangelio. Ellos dejan su vida todo dejando luego ingresa al seminario. En caso de los solteros, más fácil era decidir, ¿cierto? Jesucristo murió por mí. Yo voy a vivir para el evangelio toda mi vida. Pero su cuerpo no va ingresa al seminario, escuela misionera. Es que entrenamientos, aprendiendo la fe, vida de creencia, pasaje, comida, ropa, zapatos, todo ora. Orando en Dios, Dios ya da. Así experimenta la vida de creencia. Dios está conmigo, Dios está ayudándome, mi vida todo echaré para el evangelio. Luego ellos aprenden. Luego ven Dios trabaja, levantamos misioneros, evangelistas, pastores. En caso de casado un poco difícil, cuesta. No es solo. ¿Quién tiene? Al lado su esposa. ¿Quién tiene más? 1, 2, 3, varios hijos tienen. Entonces yo decidí, cuesta. Yo no trabajo en el seminario, solamente orar a Dios. ¿Quién va a dar comida? Mis hijos zapatos, ¿quién va a comprar?
Mis hijos se enferman, ¿quién va a dar dinero para llevar al hospital? Mucho pensamiento. Pero cuando Dios da un corazón, ¿verdad? ¿No? Decide Dios, luego ingresa, vende su casa, vende su lote, vende su auto, todo ya vendes. Cuando tiene, casa tiene, auto tiene propio, cuando ingresa al seminario. Cuando en el seminario se arrepiente, ay, ¿por qué yo ingresé? Aquí es, ay, todo tiene que orar. Mejor, yo todavía tengo mi casita, ¿cierto? Pero fácilmente regresa. Por eso, antes de ingresar, ¿qué hace? Vende todos. Casa vendes, lote vendes, auto vendes, su olla vendes, su cuchara vendes. Todo vende. ¿Sí? Hasta chiquitito, todo ya vende. Cuando ya se queda, ay, ¿por qué yo aquí estoy en el seminario? Voy a regresar. Luego ellos fácilmente regresan. Pues ellos todo vende, luego ofrenda a Dios, porque decidieron servir el Evangelio e ingresan al seminario. Aunque están en el seminario, los solteros, los casados, sí, un poco diferente. Podía haber los jóvenes solteros, buenos, sus mentes buenas. Pero los casados, un poco pesados. Entonces, así estando en el seminario, pero puedo ver que indeciso. ¿Sabe esa palabra indeciso? Indeciso. ¿Entiende, no? Si su corazón no han decidido, ¿sí? Aunque ya ingresa en el seminario, 100% ya decide su corazón, echaré mi vida. Con evangelio yo voy a fracasar. Con evangelio yo voy a morir. Entonces aún vienen tantas situaciones, ellos pueden avanzar. Pero algunos seminaristas indecisos. Ay, voy a trabajar en el mundo, por lo menos puedo ganar dinero, plata. 1.000 bolivianos, 2.000, 3 bolivianos, ahorrando, puedo comer bien, ¿sí? Cuando, ¿sí? Tiene hijos, puedo mantener. Estando en el seminario, sus corazones indecisos, voy a hacer el evangelio, voy a echar toda mi vida, mirando Dios cómo trabaja, ese trabajo hermoso, excelente, echaré mi vida, mis tiempos, con evangelio moriré. De repente también, ay, yo veo que no hay esperanza. Aquí siempre, ¿sí? Dice que Dios va a trabajar, pero igual mi vida, no cambios, no sirve. Luego, también mirando al mundo, ay, mejor es vivir igual que otros, paseando domingos, viajando, buen restaurante, invitando a mi esposa, mis chiquititos, hijos, comiendo, dulce comida, disfrutando. Esa vida creo que es mejor. Luego ya sus corazones, ¿qué hacen? Indeciso. Voy a echar toda mi vida, ay, voy a trabajar lo más en el mundo. Dios va a trabajar, no va a trabajar en ese corazón. Hermana, escuchando, Dios va a trabajar, no va a trabajar, no va a trabajar. Indeciso. ¿Cierto, no? Sí. Por eso, ¿qué hace? Dios trabaja. Dios separa. Los que todavía no han decidido, Dios guiando, trabajando, para que decidan, ¿sí? Por eso Dios trabaja separando, dividiendo. Después de separar, dividir, recién Dios puede trabajar. En la iglesia también, algunos hermanos tienen fe espiritual, ¿sí? No mirando mis condiciones, solamente confía en Dios. Dios va a trabajar. Dios me va a ayudar. Luego ellos deciden, viven por la fe espiritual, ¿cierto, hermanos? Pero algunos hermanos también, diferentes, aunque están de la iglesia mismo, aunque escuchan la palabra, ay, ¿por qué iglesia cada vez reuniones? ¿Por qué ella ora piadosa? ¿Por qué ella ofrenda a la iglesia cada vez? Yo también necesito mis necesidades. Luego también algunos hermanos, si hay, quieren vivir para sí mismos, carnales. No se nota, ¿cierto, hermanos? Porque estamos juntos, ¿cierto? No se nota. Pero en esas situaciones Dios no puede trabajar fuertemente. Por eso, ¿qué trabaja Dios? Separa. Los espirituales, los carnales, separa, ¿sí? Separando. Y gracias, separa.
florecen Dios y trabajan. ¿Ya puede entender todos hermanos esa parte? ¿Ya puede entender de todos? Sí, eso es ya muy importante, hermanos. ¿Sí? Entonces, esta mañana nosotros hemos leído, ¿sí? Aquí, Génesis, también igual, en el capítulo 1, versículo 6. Leyendo, Dios creó, segundo día creó, ¿sí? Las estaciones. ¿En dónde? En el aire, ¿cierto? Y creó. Ya vamos a ver el versículo 6. Ya aquí está, hermanos, el versículo 6. Ya luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. Agua, medio de agua Dios creó, expansiones. Esa agua también estaba juntos, en el principio estaba juntos, ¿cierto? Pero Dios creó expansiones, dividió las aguas. Entonces las aguas en el principio estaban juntos, mezclados, pero después de ya crear expansiones se dividió dos aguas. Aguas arriba, ¿cierto? Salen las aguas que estaban sobre la expansión, fue así. Las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Separaron dos aguas, ¿cierto, hermanos? Entonces ya Dios, ¿por qué así ya separa? Aunque no podemos entender, pero conmigo junto está, mañana ya vamos a ver. ¿Eso qué es, hermanos? Estoy mirando. Los niños les gusta. Rompecabezas, ¿cierto? Rompecabezas. ¿Qué dibujo será, hermanos? ¿Pueden ver? ¿Entender? O sea, cuando ve rompecabezas está mezclado, no entiende qué dibujo será, ¿cierto, hermanos? Pero cuando ya cada rompecabezas ya pone su lugar, ¿ya qué es esto entonces? Un paisaje. Playa, ¿cierto? Aquí en Bolivia no hay, ¿sí? Pero ya recién se da cuenta, ese buen paisaje, ¿cierto, hermanos? Igual es muchos hermanos leyendo la Biblia, tal vez no pueden entender muy bien. Ayer también, culto de jóvenes, conversamos. Y leyendo la Biblia, ya no puede entender fácilmente, ¿cierto? Aunque arrancando cabello no puede entender. Tal vez leyendo la Biblia viene suelo, ¿cierto? Entonces ya cuando leyendo la Biblia como este rompecabezas, pero cuando cada sus pedacitos, piezas, pone sus lugares, ya se da cuenta, ahora es buen paisaje, playa, ¿cierto, hermanos? Ya, vamos a ver, San Mateo también buscamos, San Mateo, capítulo 24 y 40, aquí están ustedes, ¿sí? Aquí me voy a ver, sí, más adelante. Hay otro, ¿no? San Mateo capítulo. San Mateo. Pero aquí de diapositiva. De diapositiva sale. Aquí está San Mateo, ¿sí? Ya, pueden ver aquí adelante. Ya, San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 40. Cuando ustedes pueden anotar también, si puede anotar, en su casa puede confirmar, ¿sí? Pero quizá aquí vamos a ver San Mateo capítulo 24, 40. Entonces estarán dos en el campus. El uno será tomado y el otro será dejado. Sí. En el campo estaba, ¿cuántas personas? Dos personas, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando juntos. Si uno trabajando duro, otro está jugando, no es así. Mismo trabajo, hecha trabajo. Pero según la Biblia que dice, ¿sí? El uno será tomado, ¿sí? Sube arriba, al cielo. Pero el otro será dejado en la tierra. Entonces, según la Biblia no explica esa parte, hermano, ¿cierto, no? Estaba trabajando junto en el campo,
Pero cuando ya llega nuestro Señor Jesucristo, uno será tomado y otro será dejado. Entonces, ¿quién va a ser tomado arriba? ¿Quién va a ser dejado en las tierras? ¿Quién? Uno que trabaja duro, uno que no trabaja entonces va a quedarse. Qué raro, la Biblia no está escrito esa parte, solamente trabajan juntos. Estaban juntos las dos personas. Juntos trabajan en el mismo campo, pero uno será tomado. ¿A dónde, hermanos? Ya arriba, ¿cierto? Otro va a quedarse en la tierra. Misma manera, hermanos. Los hermanos, muchas personas creen en Dios, ¿sí? Hablamos misma palabra, Señor Jesucristo. Pero ya cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ya algunos serán tomados. ¿A dónde? Arriba. Pero algunos se quedan. ¿A dónde? En la tierra. ¿Cómo ya podemos saber? Una parte ya. San Mateo, mismo capítulo 41 también. Ya dos mujeres estarán poniendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Igualito. Dos mujeres también, ¿qué está haciendo? Está moliendo, ¿cierto? Mismo trabajo. Alguien está moliendo, alguien otra mujer está cocinando, no. Mismo trabajo. Mismo, lo mismo, moliendo. Pero la Biblia dice uno será tomada y otra será dejada. ¿Sí? ¿Qué diferencia será, hermanos? Como nosotros hemos leído Génesis. El agua estaba juntos, mezclados, ¿cierto? Solo una agua. Pero cuando Dios creó las estaciones en el medio de aguas, justo en el medio de ellos. Luego se separaron las aguas. Una agua se quedó en donde, hermanos, arriba. Otra agua se quedó abajo. Era lo mismo, misma agua, estaban juntos. Entonces, leyendo la Biblia, tal vez un poco difícil de entender. Pero como hablamos, ¿sí? La Biblia dice aquí, como rompecabezas, ¿no? Aquí. Isaías capítulo 34, versículo 16. Voy a leer, solo ve, hermanos. Ya inquirid en el libro de Jehová y leed. Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con sus compañeros, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Mucha gente quiere interpretar la Biblia. La Biblia también está escrita. Difícil de entender si por interpretaciones. Entonces, ¿cómo dijo Dios? Tiene todo su compañera, ¿sí? Todo tiene con su compañera, ¿sí? Como rompecabezas, sus piezas, como dando sus lugares poniendo. Entonces, fácilmente puede entender igual que rompecabezas. Cada pieza, sus compañeras, se reúnen juntas. Entonces, igual que así, un dibujo fácilmente puede entender. Ya, ¿cierto, hermanos? Iguales, entonces, ¿por qué ya? Algunos se quedan arriba, algunos ya se quedan abajo. Ustedes son hermanos creyentes, ¿cierto, hermano? Todos. Ustedes creen en Dios. Usted también quiere servir a Dios el Evangelio, ¿cierto, hermano? Todos. Pero en verdad, no todos, dice, no todos serán tomados arriba. No todos serán como salvos arriba, ¿cierto? No pueden subir al cielo. Entonces, esa parte esta mañana, ¿sí? Conmigo juntos, queremos compartir. Ustedes también, abriendo sus corazones atentamente. Entonces, fácilmente va a entender. Luego va a llegar la gracia de Dios en sus vidas, en sus corazones. Amén, hermanos. Amén. Ya aquí en San Mateo nosotros hemos leído. Dos personas mismo trabajan. No eran diferentes, son iguales, estaban juntos. Dos mujeres también igual, juntos. Pero ¿qué dice? Alguien será tomado arriba, alguien será dejado en las tierras. Leyendo en la Biblia San Mateo capítulo 7, esta mañana buscaremos, ¿no?, diferentes lugares. ¿Está bien, hermanos? Sí, San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, el versículo
16 por ejemplo. San Mateo, capítulo 7, el versículo 16 por ejemplo. Ya todos se encontraron, ya aquí está, ¿sí? 16, aquí adelante puede ver. Ya por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Ya la Biblia que está preguntando, hermanos, ya los uvas, en caso se recogen uvas de los espinos, uvas recogen espinos, hermanos. No es así, ¿cierto? Ya los higos de los abrojos, y tampoco, ¿cierto? Ya versículo 17. Ya porque ya habla sobre los árboles, ¿cierto? De la Biblia. Así todo buen árbol da buenos frutos, por el árbol malo da frutos malos. Ya no está hablando Dios sobre los árboles. Árboles buenos da buen frutos. Árboles malos da malos ya frutos. A través de los árboles quiere hablar hacia nosotros, los hombres. Tal vez ustedes piensan, soy árbol bueno, que yo doy buenos frutos, sirvo, ofrendo, hago buenas cosas. Pero en verdad también sale también malas cosas. Según la Biblia, uvas recogen espinos. ¿A quién sufre a ese árbol uvas da espinos? Cuando ya da ese frutos, me avisa. Yo voy a comprar. Yo voy a comprar pagando mucho dinero. Sí, interesante. Ya uvas recogen espinos, no existe, ¿cierto? Ya la Biblia quiere hablar, uvas recogen uvas, ¿cierto? Higos recogen higos. Espinos recogen espinos. Igualito, igual que ese árbol, los hombres también. Debe ser un hombre bueno, hombre malo. Pero muy maravilloso, hermano. En caso de los hombres, como una parte buenos, otra parte malos. ¿Cómo hablaría como árboles uvas? Árbol de uvas recoge espinos. Una parte uvas recoge, una parte espino recoge. Bueno, ¿verdad? Ese árbol. ¿Existe o no existe? No existe. Pero cuando hablaría nosotros los hermanos, hombres, una parte buenos, otra parte malos. ¿Alguien? Ustedes son buenos, sí, buenos. ¿Por qué buenos? Soy creyentes. Yo creo en Dios, congrego a la iglesia, ofrenda, sirvo. También ustedes también hay buena mala parte. Ay, dice, son mientes, engaños, rabias, quejas, murmuran, envidia. Entonces, árbol de hombres, ¿qué fruto da? ¿Qué fruto da? Una parte buen frutos, uvas. Otra parte, malos frutos, espinos da. ¿Existe ese árbol? No existe. Está mezclado. Mucha gente piensa, ¿sí? Yo sirvo a una parte, otra parte también malos. Pero no existe. Por eso ya Dios no trabaja. Esta mañana, usted escuchando, debe entender claramente. Ordenar, ¿sí? Como hablaba en el cuarto, limpiando basuras, ¿a dónde bota? La cama bota. Pero ahí junto duerme, no, nadie bota en el basurero. Pero en la cama solamente cama se queda limpia. Ahí ya pueden quedarse, descansar tranquilos, ¿cierto? Muchos hermanos escuchan la palabra, pero no ordenan en su vida. Solamente servir, apoyar, aleluya, amén. Pero también otra parte salen malas cosas. Soy malos, pecadores. Perdóname Dios, perdóname de Dios. Así es, mezclados. Pero aquí la Biblia leyendo, aquí, ya, 18, ¿tienen? Ya aquí vamos a ver. Ya no puede el buen árbol dar malos frutos. Y el árbol malo da
frutos ya buenos. Ya no puede el buen árbol dar malos frutos. Árbol bueno solamente produce, recoge buen frutos. Amén. Las uvas solamente recogen, ¿qué recogen? Parece muy fácil, es demasiado, ¿cierto? Pastor Andrés, ¿qué está preguntando? Nosotros sabemos muy bien, entendemos. Los higos recogen higos, ¿cierto? Ya entonces ustedes ya hablamos, los hermanos, ustedes árbol buenos y malos. ¿De qué árbol? Ya los hermanos, árbol buenos y malos. Ya soy buen árbol, levante la mano. Soy buena persona. Nadie se levanta. Parece pastor, sí, enseñó muy bien. Pastor, enseñó muy bien, excelente. Soy árbol malo. Soy árbol malo. Unos 5, unos 10 hermanos levantan. Entonces, no levantaron nada, ni buen árbol, ni mal árbol. ¿Qué árbol será ustedes? ¿Qué árbol será ustedes? ¿Sí? La mitad bueno, la mitad malo es. Parece, ¿cierto? Sí. Ya es muy importante esa mañana, ¿sí? Por eso ya Dios nos dará. Cuando una vez ordena en nuestra vida, sea buen árbol, sea malo árbol, solamente yo recojo buenos frutos. Solamente yo recojo malos frutos. Cuando ordenan, sea bueno, sea malo, recién Dios trabaja. Pero cuando está mezclado juntos, Dios jamás va a trabajar, hermanos. Esta mañana escuchamos, sí puede ordenar en su vida, ¿cierto? Sea soy buen árbol, soy buen hermano, que solamente sale buena obra. O soy malo árbol, solamente en un hombre sale maldad, solamente sale mal. Así ustedes pueden ordenar, entonces en su vida Dios va a bendecir, ya va a trabajar, ¿sí? Entonces podemos ver diapositivas. Nosotros hemos leído, ¿no? San Mateo capítulo 7, el versículo hasta 18 hemos leído, ¿cierto? A través de los árboles podemos saber cómo árbol uvas recogen solamente uvas, no recogen espinos, ¿cierto? Aunque no somos árboles comparando un árbol, nosotros, ¿no? Cada uno. Pero en nuestra vida, en verdad, algunos piensan, yo recojo buena obra. También otra parte, mala obra. Pero no es real, dice la Biblia. Solamente recoge, sale buena obra o mala obra. ¿Entienden esa parte, hermanos? ¿Sí? Eso debe ordenar. Según la Biblia, cuando ese árbol, malo árbol, solamente da malos frutos, ¿qué hace? Según hacha, cortar en la corte. Cortar no sirve. Entonces, esta mañana, mi persona, en verdad, ante Dios, considerando, pensando, ordenando muy bien, soy buen árbol, solamente yo doy buena obra hacia Dios. Dios va a bendecir. Pero ya soy malo árbol, solamente sale maldad de mí. Esta persona también, sí o sí, va a hacer. ¿Qué va a hacer? Con hacha, cortar, cortar. No puede servir ese árbol, ese hombre. Cortar no sirve. Tal vez esta mañana ustedes soy buen hermano, buena persona. Solamente sale buena obra. Si hay hermanos, hay. ¿Se puede ordenar toda esta parte? Ya soy buen árbol, buena persona. Siempre sale buena obra. Amén. Así quiere ser, ¿cierto? También soy malo árbol, solamente sale mala obra, maldad. Parece que no entendieron muy bien. Esa parte es un poco difícil, ¿no? Explicar. ¿Ya puede entender o no puede entender esa parte? ¿O personalmente quiere hablar secretamente?
Pastor, hay mucha gente, tal vez no hay problemas. Según la Biblia, hermanos, todo hombre ya está destinado a un árbol malo, hermanos, porque sale maldad. Tal vez algunos hermanos piensan, yo también yo sirvo, buenas cosas hago. Pero según la Biblia, todo hombre son malos árboles. Deberían cortar en la portal con hachas, porque ya salen malas cosas, buenas cosas. Pues usted confunde la mayoría, muchas personas. Pero en verdad no, nuestras vidas sale solamente maldad en la Biblia. Por eso debería cortar ese árbol nocivo. Así, nosotros no confiando de nosotros mismos, pero recién ya podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano, esa parte. Ya vamos a pasar luego. Y Levíticos, capítulo 2, versículo 1. Aquí adelante, sí, adelante puede ver, ahora sí. Ya cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Ya 2, y la traerá a los sacerdotes, hijo de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina, y del aceite con todo el incienso lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encienda este olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Aquí, vamos a ver. Según Levítico capítulo 2, ¿cierto? Aquí. Cuando alguna persona ofrece oblación a Jehová, cuando alguna persona quiere ofrendar a Dios, ustedes también quieren ofrendar a Dios, quieren servir, entregar a Dios. Dios acepta, ¿sí? Agradable. Aceptando lo que hace, Dios también recompensa, bendice a ustedes, a nosotros. Pero ya Dios no todo acepta. Si cuando ofrendamos, Dios no acepta. Ya cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, a su ofrenda será flor de harina. Entonces ya Dios explica cuándo usted quiere ofrendar, ¿sí? ¿En qué materiales? Según Levítico capítulo 2, 1 dice, flor de harina. ¿Usted sabe, conoce flor de harina? Flor de harina, ¿conoce? Aquí ya dibujó, ya preparamos, ya aquí está. ¿Ese qué es? Sí, trigo, era trigo. Si entonces para ofrendar a Dios, Dios dijo una materia, flor de harina. Pero harina en el principio no era así harina, ¿cierto? Igual que ese foto, grano, ¿cierto? Trigos y granos. ¿Qué hace? Igual que ese molino, cuando ya mete ese grano, luego ¿qué hace? Moliendo, ahí sale harina. Aquí está, flor de harina. Flor de harina entre todas las harinas más finas, más delgadas. Es flor de harina. Cuando ese flor de harina luego recién echará, ¿qué echará? El aceite. Luego eso cocinando ya ofrenda a Dios. Dios acepta o no acepta. Acepta, olor grato. Dios agrada. Dios agrada esa ofrenda, flor de harina. Recién ahí echa aceite. El aceite, ¿qué crees el aceite de la Biblia? Espiritualmente el aceite habla sobre Espíritu Santo, ¿cierto, pastor? Entonces, en esa harina recién aceite, Espíritu Santo puede mezclar, puede unirse.
Pero cuando ese grano es grueso, aquí en ese grano echa aceite, ¿qué pasará, hermanos? ¿Va a unirse bien? No, deshace, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo, ¿cuándo se reúne muy bien en nuestra vida? El Espíritu Santo, ¿cuándo trabaja en nuestra vida? Cuando nosotros también, igualito, que sea flor de harina, flor de harina. Usted cuando ingresa a la iglesia, esa iglesia es como un molino grande, grande. Cuando entra, cada uno diferente caracteres. Alguien tímidos, alguien carácter fuertes, alguien cierto, ¿no? Sí, activos. Cada uno ya diferente. Cada uno tiene su manera de estar. Aquí en la iglesia de vez en cuando entre los hermanos chocando, discutiendo. Tú estás mal, ya mi razón, mi manera mejores. Discute y pelea. Tal vez no puede entender por qué iglesia, ¿sí? Nuestro pastor en esa manera guía y grita, no podemos entender. Ustedes también, todo entiende, no entiende aquí en la iglesia. ¿Todo entiende bien? O algunas cosas también, no puede entender. Porque ya esa manera guía y ya grita. Igualito. Ese lugar es como un molino. Dios trabaja. ¿Cómo trabaja? Dentro del molino, ya ese grano, ya mente, ¿qué pasa? Quiebra. ¿Cómo quiebra? Nuestras razones, nuestra manera, sabiduría, todo ya quiebra. Pero finalmente, cuando pasando ese molino, ¿cómo se queda? ¿Cómo se queda? Flor de harina. Ya flor de harina ya no puede ver como principios. Principio muy clave en su forma, su figura, su característica. Pero cuando entran en el molino, todo ya pierde. Perdiendo, ya últimamente se queda flor de harina. Ya no hay más su forma, su figura. Ya no puede ver su característica. En ese flor de harina recién hecha, ¿qué echa? Aceite. Espíritu Santo se reúne. Cuando usted todavía tiene igual que ese grano, tiene, ¿sí? Muy claro su carácter, su manera, su idea, sus pensamientos, muy claros ya se queda en ese lugar ya echando aceite, Espíritu Santo se separa, no se puede unir, difícil. Espíritu Santo, Dios, luego nosotros, separa, Dios no puede. Ya, por eso, ¿cómo hace? Entra en el molino, oliendo todos, ¿qué pasa? Mis maneras, mis caracteres, mis deseos, mis experiencias, todos ya se quiebran, pierden. Perdiendo, finalmente se queda ese flor de harina. No puede ver su forma, su vida, no hay perdió, no hay nada. Recién echa aceite. Con aceite amasando, bien une, ¿cierto? Se uniendo, luego cocinando, ok. Entrega a Dios como logrado. Qué bien, rico era, ¿cierto? Luego Dios acepta, agrada, Dios usa, bendice. Ya cada uno de ustedes son grandes, ¿verdad? Tiene su figura y forma, sus caracteres, tiene todo, su deseo, su manera, su idea, su experiencia, todo ya tiene. Cuando usted cuida, usted guarda, usted tiene sus propios, entonces es difícil de trabajar. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo quiere guiar, usar a ustedes, pero todavía tiene su manera, choca. Pues, el Espíritu Santo no puede guiar y trabajar. Leyendo la Biblia, cuando la hija de Jairo murió, ¿cierto, hermanos? Entonces ahí trabajó Jesucristo. Mirando esa hija de Jairo, Jesucristo que dijo, que pobrecita, ya muerta, no sirve, hacia lloró. No se preocupa, está durmiendo. Pero la gente podía aceptar, no podía aceptar. ¿Qué está hablando de Cristo? Esa hija de Jairo, ya muerta, mira, no respira, era llorando, triste, chocada. Ya la palabra de Cristo quiere trabajar, quiere guiar. Pero nosotros también hemos visto, de corazón, está muerto, no se mueve, está frío, su cuerpo está muerto. Entonces puede aceptar, no puede aceptar la palabra de Cristo. Chocada.
¿Cierto, hermanos? Esa parte. Lázaro también fuera Lázaro. Lázaro ya muertos. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días. 4 días, 4, ¿cierto? ¿No? O sea, Lázaro ya muertos. Después llegó Espíritu. ¿Fue Espíritu qué dijo? ¿Qué dijo? No está muerto, ¿cierto? Lázaro, ¿cierto? Va a resucitar. Entonces sus hermanas Marta, María, ¿qué respondieron? El día de postreros. Ahí va a resucitar. Pero ahora, no. Ahora sale el hondo. ¿Sí? Veo. No podía creer, hermanos. Porque Dios también tiene su propia vista, su manera, sus ideas, sus pensamientos. Pero Espíritu dijo, resucitará, Él le resucitará. Chocó muy fuerte, igual que aquí, hermanos. Ustedes también están en la iglesia sirviendo a la iglesia, a Dios, pero ya tienen sus maneras, sus pensamientos, ideas. Por esto no puede aceptar, ¿sí? Igual que como las gentes escuchando la palabra del Cristo, hija de Jairo, ya muerta. Pero el Cristo dijo, ¿qué dijo? ¿Está muerta esa hija? Está durmiendo. Si una hija está durmiendo, ¿por qué llora? ¿Por qué triste? Cada día está durmiendo, triste, sufre. Ya no necesita llorar. Pronto va a despertar. Pero la gente no cree. Tiene su idea, su pensamiento, su cada fuerte. Acá, después de ser flor de harina, recién, ¿cierto? Hecha aceite, mezclando, se une, Dios ya trabaja, ¿sí, hermanos? Aquí es entonces Génesis, nosotros, ¿no? Génesis entramos, volvemos en eso. Dios creó en el agua, en medio de aguas, creó estaciones, luego separó aguas arriba, aguas abajo, ¿cierto, hermanos? Separó el aceite. Entonces agua arriba se quedó agua abajo. Hermanos, ustedes también sirviendo, echando toda la fuerza para Dios el Evangelio. Pero ustedes quieren quedarse arriba o abajo. ¿Entendieron? Ustedes se quieren quedarse arriba o abajo. Arriba. Pero ¿cómo sabemos va a quedarse arriba cuando llegan nuestros en el Cristo? Ya, yo puedo estar arriba, levante la mano. Todo, ¿cierto? Ay, me parece que voy a quedarme abajo. Abajo. Pero ¿cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos? ¿Sí? ¿Quién va a quedarse arriba? ¿Quién quedarse abajo? ¿Cómo sabe, hermanos? Por eso a través de la Biblia explica, enseña, ¿cierto? Ya, las aguas que se quedaron arriba, muy diferente que abajo. ¿Qué aguas subieron arriba? En el principio estaban juntos, aguas, ¿cierto? Juntos estaban abajo. Pero ahí se paró. El agua subió arriba. Las aguas, ¿en qué manera pueden subir arriba? Ya, también igual de aguas. Agua echando, tirando, se cae, ¿no? Abajo. Pero esa agua, ¿cómo va a quedarse arriba? En el colegio creo que se aprendieron. Las aguas, ¿cómo se queda arriba? Sí, aquí pastor sabe muy bien. Aquí vamos a ver. ¿Sí? Evaporación del agua, dice, ¿no? Ya agua cuando calienta, ¿qué pasa? Sí, ese agua, ¿sí? Calentando, hierve. Hirviendo más caliente, ¿qué pasa? Cambia, pierde su característica del agua, su forma, su figura, todo se pierde. Vaporización, dice, ¿cierto? Y luego sube arriba. Luego en arriba se reúnen, ¿sí? Las aguas. Dios quiere hablar esta mañana, hermanos.
ustedes sirviendo, ofrendando, también trabajando duros en la iglesia para el evangelio, para Dios. Pero ¿quién puede subir arriba? ¿Quién? Como los flor de harina, flor de harina. ¿Qué perder? ¿Qué perder, hermanos? ¿Qué perder? Su forma. Ah, así soy yo. Así yo he vivido tantos años. Difícil cambiar. Así yo. ¿Quién quiere? Si quiere su forma, su figura, su carácter, su manera, su pensamiento, su sabiduría, todo agarra. Ahí yo he vivido. Así es. Tengo mi razón. Cada uno de ellos no quiere perder. Entonces, muy pesado el agua, muy pesado. ¿En dónde se queda? Abajo se queda abajo. Pero cuando ya todo ya pierde, no sirve. Mismo. Todo lo que yo pienso, esos mis pensamientos, no valen, no sirven. No soy nada. Luego, todo ya pierdes. Mis maneras, mis opiniones, pierden. Entonces, recién ese agua sube arriba. Arriba. Hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, luego congregan, luego echan todo el corazón. Mirando en verdad esa madrugada, alabando, echando, ofrendando. Entonces todos los hermanos deberían entrar al reino de los cielos. Deberían recibir la salvación. Pero no todos serán tomados. ¿Sí? ¿Quién puede ser tomado arriba, hermanos? Según la Biblia. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Los que son de como flor de. ¿Sí? Ya dejar todos, dejar votar nuestra razón, nuestro pensamiento, todo de. Entonces Dios, cuando el Espíritu Santo quiere guiar a ustedes, todo puede recibir, luego unirse. Pero cuando todavía ustedes no piensan así, no me parece bien, no, pero todavía agarran sus razones, sus ideas, pensamientos. Aún el Espíritu Santo, la palabra de Dios, quiere guiar, quiere trabajar con ustedes, quiere bendecir. Se separan. ¿Sí? La palabra, mi vida y mi vida, y separan. ¿Ya pueden entender todos, hermanos, esa parte? Esta mañana. Aunque no hay aquí, no es molino, ¿verdad? Si hubiera, en verdad, si queremos meter cada uno en donde, en el molino, quebrar todos con martillo, su razón quebrar, ¿cierto? Su idea, todos ya queremos quebrar para que se quede como flor de harina. Luego hay la palabra de Dios, la palabra guías. Vamos a ir a derecha, vamos a la izquierda. Sí, Señor, pero se va izquierda. Entonces ese Espíritu Santo va a bendecir en su vida, hermanos. Para terminar, un versículo vamos a buscar Romanos. Disculpe. San Marcos, capítulo 7. San Marcos, capítulo 7. San Marcos, capítulo 7, versículo 24. San Marcos, capítulo 7, versículo 24. Ya aquí viene más rápido, más que adelante. ¿Ya? Sí. Muy bueno, ¿no? Buena tecnología, ¿cierto? Muy rápido. Ya San Marcos, capítulo 7, versículo 24, voy a leer. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie los viese, pero no pudo esconderse. 25. Y porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que 8 de él vino y se postró a sus pies. 26. La mujer era griega
y Sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. 27. Ya, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. 29. 29. ¿Se ve bien, hermanos? Ya conmigo junto, vamos a leer. 1, 2, 3. Entonces le dijo, con esta palabra, ve, el demonio ha salido de tú. Amén, hermanos. Aquí Jesucristo estaba en la casa. Entonces la gente sabía que Jesucristo estaba en esa casa. Entonces una señora que justo tenía su hija ¿cómo estaba? Endemoniada, sufría bastante, intentaba sanar, ayudar a su hija, pero ya intentando, no podía. Entonces su madre estaba muy afligida, llena de aflicciones, cada vez mirando a su hija estaba llorando, triste. Pero un día escuchó la fama de Cristo que ya está en nuestro pueblo, ya llegó. Aquí Cristo puede sanar, no puede sanar. Ya escrito puede sanar, no puede sanar, hermanos. No puede sanar. Yo pensé que no. ¿Cómo puede echar demonios Cristo? Ya escrito ya puede sanar, no puede sanar. Puede sanar. Pero escrito ya no puede trabajar en cualquier grupo, en cualquier persona. Esa mujer llegó, luego pidió, Jesús, por favor, mía está endemoniada. Ayúdenos. Está endemoniada. Ayúdenme. Mía está endemoniada. Yo hice. Está endemoniada. Ayúdenme. Entonces Cristo, ¿qué respondió? Yo no vine aquí, ¿cierto? Agarran pan para mí, ¿cómo voy a entregar, ¿cierto? A los. Jesucristo está considerando a esa señora. ¿A qué? Espera. Él escuchó ya esta mañana. Aquí soy Pastor Andrés coreano, soy Corea del Sur. Ay, Pastor Andrés considera a ustedes perillos a ustedes. Ay, chuquisaqueños, aquí perillos. ¿Qué pensarán ustedes? Ay, ese cochino mágico, vete tu país nomás, tal vez. ¿Cómo habla? Somos perros. ¿Cuándo consideraría a ustedes perros? ¿Qué pensarían? ¿Se siente mal, tal vez, ¿no? Ay, coreanito también cochino, vete tu país nomás. Usted también. ¿No? Alguien considera perros. ¿Tú quieres ver? Soy perro. ¡Guau! Quiere morderme, ¿cierto? ¿Cómo me considera así? Esa mujer entera, sentir nada que ver. ¿Cómo consideró un animal perro? Pero ella, ¿cómo respondió? ¿Aún perillos? Sí. De la mesa de dueño se cae migajas. Eso come, dice. Entonces, ella considera, soy una perilla. Soy una perra. Por favor, soy una perra. Necesito su gracia, trabajo. Entonces, en ese corazón es Cristo mirando, ella es. No tiene su figura, su carácter. Si hubiera hablado a otra persona, ¿qué reaccionaría, hermano? Hermano, usted malo tal vez aquí, pastor, ¿cierto? Pastor, eso daría. Usted es muy orgulloso, carnal, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo así puede vivir la vida así? Carnal, orgulloso. ¿Qué respondería? Amén, pastor. Soy querido, malito, soy carnal. Necesito su gracia. Por favor, ¿así va a responder?
Hey, aquí en Sucre hay iglesia, eso no mantiene. Hay varias iglesias, otra iglesia por ahí. ¿Ves? Ya, hermanos, esta mujer esta mañana, Jesucristo trató de dar una pera, pero no tiene nada en ella. No tiene su carácter, no tiene sus ideas, sus pensamientos. Jesucristo dice que soy pera, soy una perilla. Soy una perilla también, espera, recibe la migaja de la mesa de usted mismo, por favor, permita, que me permita. Una migaja, ¿sí? Así ella aceptó, aceptando. ¿Qué pasó? Jesucristo, ¿qué respondió? Aquí versículo. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tú. Amén, hermanos. Ya, entonces, ¿quién Dios es Cristo trabaja? Usa, levanta como su instrumento su siervo de Dios. Igual que flor de harina. Igual que Génesis capítulo 1, es aguas arribas, agua arriba. Dios, no hay sus razones, no hay sus pensamientos, no había su sabiduría, nada. En ese corazón, 100% llegando Espíritu Santo, la palabra de Dios, la palabra guía a estas personas. Amén, hermanos. Amén. Ya último, eso leyendo terminamos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Ya aquí está ese hermano, más rápido, siempre va a buscar, ¿no? Más rápido. Aquí está. ¿Se encontraron? Ya vamos a leer. Ya, conmigo juntos vamos a leer, es muy importante. Luego ya terminamos. Ya, conmigo juntos, 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria. Amén, hermanos. Amén. Ya la Biblia que dice, todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así está escrito su Biblia también. Fíjense bien, ¿no? Ya todos pecaron, menos Pastor Andrés Lim. Están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Ya fíjense bien en su Biblia otra vez. Sí, ya otra vez, ¿ya? Por cuanto todos pecaron, y menos Pastor Andrés Lim, muy guapos, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Así está escrito? ¿Por qué no? Entonces, Pastor Andrés también cometió pecado, no cometió pecado. Cometió demasiado, ¿sí? Soy malo, hermano. Antes el pastor era malo, demasiado. La Biblia dice, Dios, todos pecaron. Ustedes cometieron pecados. Alguien no responde, así responde. Poco cometieron pecado. Así, poco, sí. Algo cometieron pecado. Ya todos pecaron. Por ese pecado, todos van a recibir maldición de Dios. Por eso la gente tiene condenaciones. Por eso quieren creer en Dios, quieren venir a la iglesia, adorarlos, ofrendarlos, para que Dios perdone nuestros pecados. Mucha gente quiere recibir la bendición de Dios, entrar al reino de los cielos. Pero mientras en nuestro corazón tiene ese pecado, tinieblas, jamás puede entrar al reino de los cielos. Aún echando, sirviendo, si tiene pecado en nuestro pecado en nuestro corazón, no se puede entrar al reino de los cielos. Aún miles veces perdón pides. Aún echando todo el corazón, toda
todavía en nuestro corazón se queda ese pecado, jamás puede entrar en el reino de los cielos. Como en el principio hemos leído, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. En él hay tinieblas, no hay tinieblas. No hay. Por eso ya en nuestro corazón tiene pecado y esas tinieblas. ¿Cómo puede estar juntos con luz? Dios, es imposible. Por eso la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria. Todos van a entrar al infierno. Sí, hasta mi persona yo cometí pecados. Entonces, pero todos recibiendo maldición de Dios, Dios su corazón también le duele mucho. Dios quería salvar a nosotros, ama, ¿cierto? Por eso Dios envió a su Salvador, ¿no? Su Hijo, Jesucristo. Ya, 24 podemos leer juntos. Ya, 24 conmigo juntos. Ya, 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Jesucristo Jesús. Amén, hermanos. Amén, amén. Debe responder fuerte. Amén. Amén. Eran pecadores porque cometimos pecados. Pero, según la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora somos justos. Siendo justificados, ¿qué quiere decir? Justos. No tenemos pecado nada. Somos justos, hijos de Dios. Gratuitamente por su gracia. ¿Su gracia de quién es? Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo. Luego en la cruz murió. A través de la muerte de Cristo ya limpió, perdonó nuestros todos pecados. ¿Qué tipo de pecados? Desde el principio hasta el fin. Desde el pasado hasta el futuro. Todos los pecados ya perdonó, limpió. Por eso la Biblia que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Por eso murió. Luego justificó a través de su muerte. Solo una vez para siempre llevó los pecados. Por eso la Biblia somos justificados gratuitamente, sin hacer nada. Solamente la muerte de Jesucristo somos justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Esta mañana nosotros hablamos sobre harina, flor de harina, ¿cierto? Mucha gente desea entrar a la reina de los cielos. No quiere quedarse en esa tierra. Pero no todos pueden entrar. ¿Quién? Las aguas harinas, ¿cierto? Perder nuestros corazones, nuestros pensamientos, ahí en Agara. No, como Jesucristo ya murió, llevó mis pecados todos, pero sigue viviendo en esa tierra. ¿Cómo no va a mentir? ¿Cómo no va a cometer pecados? ¿Quién no tienes? Alguien sigue Agara ese pensamiento, razonamientos. Entonces la palabra quiere dirigir, ¿sí? Versículo 23, 24. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén, cierto, cometimos. Deberá recibir maldición de Dios. Pero a través de nuestros Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo flor de harina, nada, soy nada. Esa palabra de Dios, el Espíritu Santo, quiere guiar ustedes ahora, siendo justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero no soy nada. Esa palabra va a guiar. Esa palabra del Espíritu Santo va a bendecir en sus vidas. Pero todavía alguien, ¿sí? No es lo de harina, grande. No, yo no aprendí así. Ay, no, según mi sentimiento, según mi conocimiento. No es así, no me parece. Bien, todavía quieres creer, ¿no? En su
pensamientos. Entonces, el Espíritu Santo no puede trabajar. Dios no puede obedecer. Todos esta mañana siento, ¿qué siento? Gloria, ¿cierto? Todos. Ni manera, nada. Mis pensamientos, razonamientos, nada. Según la palabra dice, somos justificados. Gracias, Señor Jesucristo, recibiendo esta palabra de Dios, Dios va a bendecir. Aquí una pregunta es, aquí la redención dice, ¿no? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de esa la redención que es en Jesucristo, somos salvos, justificados. Entonces, ¿qué es la redención, hermanos? ¿Qué es la redención? ¿Alguien puede explicar? ¿Qué es la redención, hermanos? Solo amén, no amén. La palabra es está escrito amén. Ya, ¿qué es la redención? Ya, aquí puede ayudarnos, eso no me explicando. Ya terminamos. Ya, la redención, ¿qué es? Por ejemplo, aquí. Necesita. Hermano Cristian, ¿verdad? Ya que hermano Cristian es un señor, ¿no? Él tenía su mascota, ¿sí? Mascota. ¿Cómo se llama mascota? ¿Quién puede ser? Aquí hay Brian, mascota. Ya, ¿quién es Brian? Mascota, muy guapo, ¿no? Años. Nos ha hermano Cristian tanto, ¿sí? Tanto cría como su hijo, ¿es cierto? Junto come, junto duerme en la cama, su mascota. Como fuera su hijo. ¿Entiende, hermanos? Se haya abrazado. Juntos siempre andaban juntos. Pero un día perdió su mascota, perdió perdió. Debo ya. No sé ya, hermano Cristian perdió su mascota como fuera su hijo. ¿Cómo se sentirá? Todo el día llora, sí, ayuna. Todo el día, entonces, se enflaqueció, flaquito, sufre. Luego, todo lo que tiene dinero vendió. Luego ya, visitando todos los lugares y reparte volantes, ¿cierto? Implementos, desde sus mascotas. Alguien recoge, yo recompensaré. Toda parte buscando, encuentra, no encuentra. No encuentra. Un día estaba muy triste, no había esperanzas. Pero caminando, se puede caminar. Caminando, encontró ya. ¿A quién encontró? Pero antes de perder su mascota era Pamper, gordo, alimentaba muy bien. Pero tanto tiempo perdió, luego encontró ahora muy feo su mascota. Cuando encontró su mascota, feo era, despeinado, flaquitos, huele feo, hediondo, muy feo, flaquito encontró. Si no pueden entender, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Sí? Pero se encontró, era muy feliz. Quería llevar, ¿cierto? Porque es suyo era. Pero de repente, aquí hermano Francisco, no fue. Entonces ese hermano Cristian quiere llevar, ¿cierto? O sea, su brazo. Quiere llevar. ¿Pero qué pasó? Quiere llevar, pero ahí otro señor agarra otro brazo. Sí. Agarra. ¿Quién es usted? Pregunta. Entonces, ese es mi mascota. ¿De quién era ese mascota? Hermano Cristian. Pero quiere llevar, pero no deja ese señor Francisco. No deja. ¿Por qué no deja? Porque es su mascota. Se encontró. Sí, ese señor ahora duerme. Perdió
ahora dueño, por eso dueño, agarra, ya, agarra, agarra. Ese es mi perro, mi mascota, ¿cierto? Entonces, el hermano Cristian quiere recuperar, no quiere recuperar. Quiere recuperar, pero este señor Francisco quiere dar, no quiere dar. ¿Por qué no quiere dar? Ahora, dueño de ese mascota. ¿Cómo trata? Maltrato. Comida podrida. Luego también maltrato. Por eso así muy feo, flaquito. No le baña. Pero se acuerda de ese señor así, claro, ¿cierto? Pero ahí tanto quiere recuperar, pero ese señor Francisco no quiere dar. Entonces, hermano Cristian tanto quiere llevar, ¿cierto? Entonces, señor Francisco, no, eso es mi perro. ¿Sí? Luego pide, ¿qué pide? ¿Quiere llevar? Ya pide. No quiero devolver. Sí, no quiero. Pero ya, sí, señor Cristian, ¿usted quiere llevar? ¿Quiere llevar? Entonces, hermano Cristian, ¿quiere llevar? No quiere llevar. Sí, mío era. Ya quiere llevar, ¿cierto? No se habla. Quiere llevar, entonces, págame. Págame. Sí, págame el dinero. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere, señor? 10 dólares, 20 dólares. Ay, $20, no. ¿Cuánto? $1.000.000. 20 dólares. Son $1.000.000. ¿Cómo es mucho? Mucho. Entonces, hermano Cristian regresa, vende todo lo que tiene, hasta presta dinero, luego consigue dinero, luego y paga $1.000.000. ¿Ya pagó, señor? ¿Está bien feliz? Ya, recién, tiene el otro. Ya, ¿recuperó o no recuperó? Hermano Cristian llegó a su casa rápido. Primero, ¿qué hace? Le baña. Le digo, hombre, bebe. Baña, perfume, alimenta. Otra vez se quedan bonitos, peinados, lindos, guapos. Amén, hermanos. Amén. Otra vez nos vive juntos, felizmente, abrazamos, ¿sí? Felizmente. Ya. ¿Está bien? Ya, abrazamos. Eso se llama, ¿qué es? Redención. Amén, hermanos. ¿Ya eso cómo se llama? Redención. Somos el hijo de Dios. Dios creó a nosotros. Andamos juntos, felices. Pero nosotros fue engañado por Satán, por nuestros deseos. Adán y Eva comió árbol de la ciencia, bien, menospreciando la palabra, se unió con Satanás. Desde ahí nuestro dueño, ¿quién era? Satanás. Satanás adultera, fornica, odia, gana dinero, llama. Ahí maltrataba, sufría maltratos. Entonces, como nuestro Señor tanto quería recuperar, ¿cierto, no? Pero Satanás no deja. Satanás pidió de recuperar los hombres. Satanás pidió, ¿qué pidió? Satanás, ¿qué pidió? Vamos a ver, ¿no? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Encontraron? Romanos capítulo 6, el versículo 23. ¿Ya encontraron? Ya, aquí está, adelante, está siempre más adelante. Ahora, ya, conmigo juntos vamos a leer ya. 1, 2, 3. Porque la paga del pecado es muy desordenada. ¿Sí? Ya, conmigo juntos. Ya, 1, 2, 3. Porque la paga del pecado es fuerte.
más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Pues Satanás, ¿qué pidió? La paga del pecado es muerte. Jesús tiene que dar muerte, tiene que morir, derramar su sangre. Jesucristo aceptó. Si Jesucristo acepta, si puedo recuperar, salvar, limpiar todos nuestros pecados. Por eso Jesucristo pagó. ¿En dónde pagó? La cruz pagó, completamente pagó el costo de nuestros pecados. Ahora ya tiene deuda, no tiene nada. Por eso la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Amén, hermanos. Esto ya pagó todos los pecados. Por eso ya la Biblia dice, somos justos, limpios, ya pagó, recuperó a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Esta mañana todos, soy nada, Dios. Soy flor de harina. Mi idea es pensar nada. ¿Sí? Luego, esta palabra de Dios, creyendo, aceptando, esa palabra va a bendecir en sus vidas. Desde ahora, Dios usando sus vidas como instrumento de Dios. Aquí, con la iglesia, con pastor, juntamente, muchas personas puedan salvar, transmitir ese gran amor del Señor Jesucristo. De esa manera, hasta aquí compartimos, ¿no? Gracias a todos los hermanos. Voy a orar, luego terminamos. Oraremos. Dios Padre, muchas gracias. En el día segundo, Dios creó la expansión justo en el medio de las aguas. Esa agua estaba juntos mezclados. Cuando estaban mezclados no podía ver que son iguales. Pero creando la expansión en el medio de agua, un grupo de aguas se quedó arriba. Otro grupo de aguas se quedó en las tierras. Pero es verdad, dos aguas totalmente ya diferentes, perdiendo su figura, su manera, su característica. Ahí, según la palabra de Dios, que haya expansiones en el medio de aguas, pero un grupo de aguas se queda arriba. Como esta palabra de Dios, entrando en aguas, ahí aceptándose que no. Pero otras aguas, ahí, como lo mismo, tiene todavía sus figuras, sus características que quedaron en las tierras. Esa mañana todos los hermanos que están en este lugar, como somos flor de harina, son nada. Dios es poderoso. Tu palabra verdadera, mi razón y punto de vista de nada es mentiras. Ahí, aceptando la palabra de Dios que está escrito, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, somos justos, limpios. El Padre bendice al pastor, también los hermanos de la iglesia Cristo que habita. Dios Padre, esta mañana agradecemos por esta palabra, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.